todavía, después se van a transformar en vesículas, se van a ir abriendo para posteriormente ser costras, ¿ya? ¿Cómo se va a sentir el niño? ¿Cuáles van a ser los síntomas de un niño que padece de varicela? Va a tener malestar general. El niño no se va a mostrar muy decaído, no va a querer ir al colegio, va a estar mal, va a estar con fiebre, no va a querer comer, artralgia, le van a doler las articulaciones, anorexia, y también pudiera acompañarse de una linfoadenopatía leve. Y los primeros síntomas son este prodromo viral que se produce 3 o 4 días antes, ¿no es cierto?, con todos estos malestares generales, y después van a empezar a verse esos signos en piel que ya habíamos conversado. Pero también van a haber manifestaciones en la mucosa oral. Y ojo aquí, porque ustedes podrían ser, o el odontólogo podría ser, el que pudiera incluso dar la primera alerta que el niño está sufriendo una enfermedad de tipo viral. ¿Por qué las manifestaciones en la mucosa oral preceden a las cutáneas? Es decir, aparecen antes del exantema cutáneo. Y podemos encontrar que hay un eritema edematoso, es decir, podemos encontrar que hay el paladar va a estar enrojecido, va a estar con vesículas, ya que el niño no va a querer tragar porque le va a doler, y esas vesículas después se van a ulcerar, dando paso después a una pseudomembrana superficial que va a estar cubriendo el paladar. Es decir, a lo mejor nosotros podríamos ver esto y podría ser signos a lo mejor de otra enfermedad, pero para nosotros ya esa manifestación ya es una alerta y un llamado a que ese niño está incubando alguna enfermedad, por lo tanto la atención ontológica se debe interrumpir inmediatamente, ¿ya? ¿Cuál es el tratamiento para la varicela? Es una enfermedad que por ser viral tiene, ¿no es cierto?, una vida, por decir así, el virus en el cuerpo entre de 7 a 10 días. Va a ceder sola sin necesidad, no hay tratamiento para la enfermedad viral, ya solamente es paliativo, por lo tanto al niño se le indica reposo, hidratación, antipiréticos para la fiebre, antihistamínico, porque recuérdense que produce es bastante pruriginoso, el niño suele rascarse y hacerse heridas que se pueden infectar secundariamente, ¿ya? Por lo tanto, por eso es que se indican los antihistamínicos. Y si llegara a ver esto de que hay una infección secundaria porque justamente se han rascado, qué sé yo, a veces con las uñitas sucias y se infectan, recién en esa posición habría que indicar antibióticos. La herpangina es otra de las enfermedades virales con las cuales nosotros podríamos observar en niños, en nuestros pacientes, cuyo agente causal es el virus Coxsackie A y que afecta a niños pequeños, entre los 2 a 6 años. Y también se da en las estaciones de verano y otoño en este caso. Como es viral, es una enfermedad autolimitante que dura también entre 7 a 10 días, es decir, que va a ceder por sí sola, no tiene tratamiento, salvo el tratamiento que es paliativo. ¿Cómo se presenta esto? Como ustedes pueden observar en la imagen, que hay un paladar y un velo al paladar que se encuentra muy enrojecido, es decir, está una zona eritematosa. En el centro vamos a ver las vesículas redonditas ahí, ovoides, y que tienen una zona central que puede ser de color blanco o grisácea, y el eritema que está rodeándolo eso, que da la coloración rojiza a toda esa superficie. Y también se va a manifestar con un prodromo de 3 o 4 días antes, con fiebre, malestar general, mialgia, le va a doler todo el cuerpo a este pobre niño, ¿ya? Rinitis, disfagia, todo un prodromo que por lo general se presenta en casi todas las enfermedades virales. El tratamiento serían, ya le hemos dicho, es autolimitante, va a ceder después de los 7 o 10 días por sí solo,
Igual como otras enfermedades virales, la indicación de reposo en cama, antipiréticos, analgésicos, y podemos dar enjuagatorios paliativos para evitar, ¿no es cierto?, una sobreinfección con clorhexidina al 0,12%. Mucho líquido, mucha hidratación, ¿ya? Dieta blanda, porque el niño obviamente que no va a poder tragar cosas que son duras y que les va a causar dolor, y aislamiento para evitar que el resto de las personas en la casa puedan ser contagiadas. La rubiola, que hace pocos años atrás tuvieron nuevamente que vacunarse todos los varones que no habían cumplido cierta edad hasta el año 2019, ¿ya? eh, Porque algo pasó ahí que no recibieron las dosis correspondientes, por lo tanto el riesgo de que hubiera una pandemia de rubiola nuevamente era alto, por lo tanto se hizo una vacunación masiva. Y la rubiola es muy parecida al sarampión, pero es más suave y afecta por lo general a niños entre 4 o 6 años de edad, ¿ya? Y que en ese es benigna, pero si eso se contagia a una persona mayor o una embarazada, como ya vamos a ver, es mucho más grave. Se caracteriza porque es un exantema rosado, como lo vamos a ver en las imágenes que vamos a mostrar más adelante, y una linfoadenopatía cervical leve. Igual el niño se va a sentir mal, va a tener malestar general, y va a ser bastante contagiosa desde que aparecen las manchas hasta varios días después que desaparecen, todavía va a tener la posibilidad de contagiar a terceros. Es más común en primavera. Decíamos que el gran riesgo es que pueda contagiar a una mujer que estuviera embarazada, porque el riesgo es, como es un feto que está en formación y durante los 3 primeros meses sobre todo, pudiera ser que ese niño en desarrollo pudiera verse afectado con cardiopatía, con problemas oculares y con sordera. Ahí vemos, ¿no es cierto?, algunas imágenes son muy parecidas, después vamos a ver un sarampión, se parece bastante a un sarampión, ¿ya? Y vemos que se da en el dorso y en la parte delantera del tronco de los pacientitos. Y acá tenemos un sarampión, que como ustedes ven, se parece bastante a la rubiola, pero esto es como, por decirlo de una manera, mucho más denso, más concentrado, son muchas más todavía, abarca más zonas, abarca el abdomen, extremidades, carita del paciente, y cuyo agente causal es el paramyxovirus. Nuevamente hemos tenido casos de sarampión. Hace unos años atrás yo había sacado el sarampión desde la enfermedad prevalente porque Chile se había declarado libre de sarampión. Sin embargo, en los últimos años ha empezado a haber brotes, afortunadamente esporádicos, de sarampión. Es una enfermedad muy aguda, infecciosa, altamente contagiosa, que tiene un periodo de incubación de 1 a 11 días, y se pueden contagiar antes de que aparezcan estas lesiones en el cuerpo, 2 o 4 días antes de que aparezcan estos exantemas. Y es por eso que la posibilidad de contagiar un paciente a otro es alta, porque nadie sabe que puede sentirse con todo un prodromo viral, pero la persona puede pensar la mamá que el niño está haciendo una enfermedad respiratoria. No, no, mientras no aparezcan los exantemas no se va a dar cuenta que eso es una enfermedad de este tipo exantemática. Y en ese prodromo puede haber contagiado a otros niños, a sus hermanos e incluso a personas mayores. Ahí vemos otras imágenes. Ya, como les decía bien, ha habido aumento en los últimos años y todo un prodromo que por lo general es común a la mayoría de las enfermedades de tipo viral, que es fiebre, malestar general. En este caso también se puede acompañar de cefalea, rinitis, conjuntivitis, y el exantema propio y fotofobia. Les voy a comentar así como una anécdota que a mí me dio el sarampión ya grandecita, como a los 18 años.
Mi papá tenía un negocio y yo había venido de vacaciones de la universidad y atendía a un niño de 11 años que él no sabía que tenía fiebre. ¿Para qué le cuento? Estuve súper mal, costó mucho hacerme el diagnóstico de sarampión. Estuve hospitalizada como 15 días con fotofobia, malestar general, muchos vómitos. Lo único bueno fue que en ese tiempo bajé como 15 kilos, que ahora me irían súper bien, pero en ese tiempo que era flaca no. Pero para que ustedes sepan de que es una enfermedad altamente contagiosa y que puede traer muchas, pero muchas complicaciones. También nosotros podríamos hacer un diagnóstico previo a la aparición de el exantema, porque estas se dan 2 o 3 días antes de eso. Y tiene algo que es característico del sarampión, que son las manchas de Koplik, que ustedes pueden ver acá alrededor del conducto excretor de la glándula salival. ¿Ve? Y tenemos estas famosas manchitas de Koplik, ¿ya? Que son patognomónicos del sarampión. Si ustedes ven es un paciente con esa situación, no les quepa la menor duda que estamos frente a un sarampión. Siguiendo con las enfermedades virales, tenemos la gingivostomatitis herpética, que ya va siendo un poco más vista también por nosotros, por los odontólogos, y que es producida por el virus del herpes simple tipo 1, que generalmente se da en niños muy chiquitos, también de 2 a 5 años, pero solamente el 10% de ellos va a desarrollar todas las características. Los otros va a pasar como un prodromo viral, qué sé yo, con toda la fiebre, malestar general, disfagia, todo eso, pero no se van a dar las otras características, no va a aparecer las lesiones bucales. Tiene un periodo de incubación de 4 o 5 días, ya habíamos hablado del prodromo viral recién, ¿ya? Y que se puede dar solamente prodromo viral en el 90% de los niños y solamente el otro 10%, vuelvo a decir, va a desarrollarla con todas sus características. Acá vamos a ver algunas imágenes. Como ustedes pueden ver acá, se producen estas vesículas, ya como las que vemos ahí, ya, vesículas acá, ya, y las, en la mucosa labial, lingual, son bastante dolorosas y características estas encías que se ven inflamadas. Así que pueden pasar percibidas, si no lo notamos bien, pueden pasar percibidas porque vamos a creer que simplemente es una gingivitis, ¿ya? Pero si le pedimos al niño que saque la lengua, vamos a ver también que la lengua está cubierta como una cubierta blanca, ¿ya? Y algo que es súper característico, que es la halitosis. La mamá va a llegar y le va a decir, uff, se tiene un aliento insoportable, ¿ya? Es característico de esta enfermedad. Y se acompaña de linfoadenopatía cervical. ¿Cuál es el tratamiento? También es una enfermedad autolimitante, es decir, va sola, va espontáneamente, va a ceder, ¿ya? Fíjense en la imagen, la lengua con esa cubierta blanca, ¿ya? Igual que todas las otras enfermedades, se le va a indicar reposo en cama, antipiréticos, analgésicos, ingestión de mucho líquido para evitar que se deshidraten. Y aquí podemos hacer un tratamiento paliativo en este paciente, indicando aciclovir o sodirac, 200 miligramos o 5 miligramos ml, porque bueno, se trata de niños muy chiquititos que a veces tragar no es posible en estos niños tan pequeños, entonces se da en el tratamiento en la fórmula líquida 5 veces al día. Y estas ulceritas que ustedes pueden ver acá en la lengua sanan sin dejar cicatrices. Todo paciente que tuvo la primera infección, es decir, tuvo la gingivoestomatitis herpética primaria, ya sea con síntomas o sin síntomas, queda el virus inactivo en el nervio trigémico, el cual se va a poder reactivar, ¿ya? Ya sea porque hace frío, mucho frío, porque se pusieron a la luz solar, porque han sufrido estrés
o también se habla de la ingesta de algunos alimentos, entre comillas, llamados cálidos, de, por ejemplo, mucho chocolate, por ejemplo, u otros alimentos, maní, u otros alimentos que la gente considera o los denomina en forma coloquial cálidos, ¿ya? Y se da con bastante recurrencia, es decir, el 25% de los enfermos pueden presentar incluso más de un episodio al mes. Y ahí ustedes pueden ver cómo aparece estas vesiculitas ahí en la región perioral, ¿ya? Y a veces pueden abarcar todo el labio, esta ya una más avanzada, ya está en la parte que está haciendo contra el paciente. Y como que le avisa al paciente, porque el paciente dice que siente un prurito previo a la aparición de estas lesiones. Entonces teníamos que son vesículas primero, como aparecen acá algunas, ustedes se fijan que aparecen algunas vesiculitas ahí, acá tenemos unas vesículas primero, ¿ya? También pueden aparecer en la comisura labial o en el ala, debajo del ala de la nariz. Son pequeñitas, de 2 a 4 milímetros. Luego de esas vesículas que se rompen, van a dar, si quiere, a unas costras, a las 35, 48 horas ya vamos a tener estas costritas. Como les decía, el paciente dice que siente una sensación de cosquilleo, como que pica, dice antes. Va a tener una cicatrización espontánea en los 4 o 5 días, pero nosotros podemos ayudar a este paciente a reducir las manifestaciones y que no se den con tanta agresividad con el tratamiento de aciclovir o Sovirac. A la parotiditis, como su nombre bien lo indica, es el aumento de volumen de la glándula parótida. Generalmente es benigna. Esta es una de las enfermedades virales que nos da exantema. Pregunta de prueba, ¿eh? ¿Cuál es la enfermedad viral que nos da exantema, manifestaciones cutáneas? La parotiditis. Bueno, el niño que sufre la parotiditis ya va a tener dolor sobre todo a la masticación, ya. Como todo prodromo viral va a tener fiebre, malestar general, dura bastante, de 8 a 10 días. El tratamiento también va a ser con reposo e indicar que el niño esté en camita, ¿ya? Porque cuando se complica o cuando no es bien tratada puede dar una orquitis o una mastitis, ¿ya? Lo que pueda causar, ¿no es cierto?, sobre todo en los varones, esterilidad, sobre todo si se da en una edad en que ya son adolescentes. También podría ser entre las complicaciones una pancreatitis y una meningitis. Es decir, hay que tomarse en serio cuando tenemos a alguien cercano o un paciente nuestro, vemos que pueda, o la mamá nos dice que tiene una inflamación de la glándula eh, o tiene la carita gordita, hinchadita, como la mamá coloquialmente nos puede indicar. Y luego tenemos la hepatitis aguda infecciosa, que me imagino que todos ya están bien vacunados antes que puedan empezar la clínica contra la hepatitis, ¿no? Sabemos que la hepatitis se puede dar en sus tres versiones, causadas por el agente etiológico virus A, o virus B, o virus C, menos virus D. Va a tener el mismo prodromo de fiebre, ya, astenia, eso, cansancio que tiene el paciente, que no se va a sentir malestar general, pero suele además acá verse acompañado con náuseas o vómito, y o vómito. Y el paciente puede tener o constipación o diarrea. Se ve acompañado de una ictericia, el paciente se va a colocar de color amarillo, ¿ya? Y puede afectarse tanto el hígado, ¿ya? Con una hipocamegalia, como también la esplenomegalia, es decir, la inflamación del vaso. Cuando hemos tenido antecedentes de un paciente que ha sufrido una hepatitis reciente, es decir, nos dice, no, hace 1 o 2 meses atrás estuvo afectada con una hepatitis, tenemos que pensar que ese hígado todavía está dañado, ¿ya? Por lo tanto, tenemos que tener mucha precaución de no indicar fármacos que se administren por vía oral y se vayan a procesar en el hígado. Hagamos un recordatorio, sí, a grandes rasgos. La, la hepatitis A es producida por el virus de la hepatitis A, ¿ya? Y se transmite por vía oral fecal,
¿ya? Es decir, cuando consumimos alimentos que están contaminados o agua que está contaminada, o también de persona a persona, cuando las condiciones higiénicas son deficientes. A veces los niños, los síntomas no son bien claros, pueden pasar desapercibidos. Va a evolucionar sin dejar grandes complicaciones y va a otorgar inmunidad en niños. ¿Qué pasa con la hepatitis B? Esta es producida por el virus de la hepatitis B, ¿ya? Y esta se transmite con contacto directo de fluidos corporales que están infectados, ¿ya? Como la sangre, la saliva, caso nuestro, semen, secreciones vaginales, la orina, las lágrimas. Podemos contagiarnos de hepatitis B cuando se comparten jeringas infectadas. Es el caso, por ejemplo, de los drogadictos o la gente que practica la acupuntura. También por los tatuajes o piercing, o como compartir objetos personales. Yo sé que ustedes no van a compartir el cepillo de dientes, pero sus pacientes y algunos en condiciones socioeconómicas más desmedradas a veces tienen un cepillo para toda la familia. Por las hojas de afeitar, por relaciones sexuales con personas infectadas, con transfusiones con sangre contaminada. Las complicaciones aquí sí son de tomarse en consideración. Podría desarrollarse una cirrosis o cáncer de hígado si es que la enfermedad se extendiera por un periodo prolongado, como por ejemplo más allá de los 6 meses. Y creo que es necesario, aunque hay bastante todavía, pocos estudios, poca evidencia de lo que pasa con el COVID-19 en niños, sí ya se han arrojado algunos resultados preliminares hasta ahora, ¿ya? Por ejemplo, como que el porcentaje de niños menores de 15 años diagnosticados en la actualidad es menos, es alrededor de un 4,9%. Y hay un 30% de los niños que se contagian y que son asintomáticos. Y desgraciadamente ellos se contagian por contacto interdomiciliario, es decir, con la persona, la familia que vive dentro de la misma casa, pueden contagiar a los niños. Afortunadamente para ellos presentan cuadros muy leves, muy parecidos a un resfriado fuerte o una gripe, ¿ya? Por lo tanto, ellos requieren menos hospitalización si esto lo comparamos con los adultos. Obviamente que se podrían ver mucho más afectados los recién nacidos y los menores de 1 año o aquellos pacientitos que tienen enfermedades de base, ¿ya? Así que para tenerlo también en consideración y seguramente ya el próximo año vamos a tener mucho más antecedentes y mucha más evidencia para conversar con más propiedad qué pasa con el COVID-19 en niños. Eso es lo que nos restaba por pasar y si hay algunas preguntas, alguna duda, favor de indicármelo. ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta al respecto o se quedaron todos durmiendo? Respecto a la materia, Vamos, perdón, ¿hay preguntas? no, doctora, pero ¿van a subir el PPT a Moodle por casualidad? Sí, lo que pasa es que la doctora estaba esperando terminar esta clase para subir todas sus clases de crecimiento y desarrollo y espero poder subir el link de la grabación también.